Señor, te damos muchas gracias porque es un privilegio para nosotros poder compartir este espacio con nuestros hermanos para seguir aprendiendo de las Escrituras, para seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu palabra es luz para nuestro camino. Y a pesar de que Génesis es un libro, Señor, de años de historia, mucho más atrás que nosotros, es un libro que trae enseñanzas para nuestra vida presente. Te pido, Señor, que hoy puedas edificarnos, que puedas hablar a nuestros corazones y que podamos, Señor, a través de la historia de Jacob, seguir siendo instruidos en tu palabra para que nuestra vida cada día te dé más y más la gloria. Bendícenos en este tiempo con la guía de tu Espíritu y que podamos ser guiados en toda verdad. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hoy estaremos trabajando en el capítulo 33. Hoy estaremos viendo Génesis capítulo 33 y vamos a estar viendo 20 versículos. Génesis 33, vamos a estar viendo del 1 al 20. Y me gustaría empezar con una frase y luego empezar a desarrollar cada una de las partes de este pasaje para que podamos meditar en esta parte de la historia de la travesía de Jacob y que podamos sacar enseñanzas para nuestra vida presente también. La frase que quiero compartirles es de un autor que se llama William Arnott, y dice así: la venganza, en efecto, a menudo parece dulce a los hombres, pero es solo veneno azucarado, solo hiel endulzada. Solo el amor perdonador y perdurable es dulce y delicioso, y goza de paz y de la conciencia del favor de Dios. Realmente las personas, cuando planifican una venganza y la llevan a cabo, pueden llegar a pensar que es algo agradable, porque cuando la venganza se produce, hay como un sentimiento de victoria en el corazón. Parece que nos hemos quitado ese deseo de que alguien pague por lo que nos ha hecho, de que alguien, de poder ajustar cuentas con una persona. Y parece que sentimos esto, ¿no? Parece que sentimos un cierto dulzor a la hora de ver el fruto de nuestra venganza. Pero la realidad es que aunque parezca una victoria, aunque parezca que hemos ganado una batalla, realmente hemos perdido una guerra grande en el corazón. Hemos sido llevados por nuestros impulsos, por nuestras pasiones, por nuestra rabia, por nuestra ira, por nuestro propio sentimiento de justicia y hemos sido derrotados. Hermano, cada vez que tu corazón actúe mal y tú cedas a tu corazón, tienes que entender que has perdido una batalla contra ti mismo, contra tu propio corazón. Y la batalla de la venganza, del rencor y de la rabia no es una batalla que debamos perder, no solamente porque no glorifica a Dios ese tipo de acciones, sino porque a la larga también va a dañar a otros que están a nuestro alrededor. Y cuando miramos la historia de Jacob y la travesía de Jacob, nos damos cuenta que lo que vimos la semana pasada era su lucha con aquel hombre que resultó ser Dios, que salió a su encuentro, de la cual acabó cojeando, ¿verdad? Pero también nos deparamos con que esa lucha pasó a mitad de camino de una travesía que Jacob estaba haciendo para encontrarse con alguien, con su hermano Esaú. Recuerden que Jacob empezó a caminar después de haberse separado de Labán y de sus cuñados, huyendo de ese lugar. Acabó haciendo un trato con su suegro, cada quien por su camino, no vamos a hacernos daño, pero justo cuando parece que sigue su travesía en paz, allá aparece su hermano Esaú, que llega además con cientos de hombres a recibir a Jacob. Jacob teme lo peor, divide la familia, divide el campamento, protegiendo así que si es atacado solamente la mitad caigan cautivos o mueran y la otra mitad pueda salir corriendo y escapar.
Y finalmente él decide como dar un paso adelante y enfrentar esa situación, como ir a ver a su hermano. Pero en ese camino hacia ir a ver a su hermano Esaú, Jacob tiene esa lucha que vimos la semana pasada. Pero volvemos otra vez a esa travesía. Volvemos otra vez a ese camino en el que Jacob va a encontrarse con Esaú. Y lo que está en la mente de Jacob, lo que está en el corazón de Jacob, es la venganza que probablemente estará deseando y sintiendo Esaú. Lo último que Jacob recuerda de su hermano son palabras de odio. Lo último que Jacob recuerda de su hermano son las cosas que Jacob había hecho en su casa. Le había cambiado su primogenitura por un plato de lentejas, de potaje. Luego había robado su bendición, haciéndose pasar por él, aprovechando la baja visión de su padre. Y finalmente, fruto de la rabia, Esaú había dicho: en cuanto mi padre muera, yo mataré a mi hermano. Y ahora Jacob va a encontrarse con su hermano y en mente lo que trae delante, lo que tiene delante es un hermano vengativo. Un hermano que vendrá a matarlo, un hermano que vendrá a cumplir su promesa de venganza. Y lo que hoy veremos es eso, veremos si realmente lo que Jacob se va a encontrar es un Esaú vengativo, un Esaú lleno de odio, o va a pasar algo que nos sorprenda. Pero lo primero que empezamos a ver en este capítulo 33 es que a pesar de que están habiendo cambios en Jacob, parece que Jacob ya no es la misma persona, parece que Dios está tratando con Jacob de tal manera que cosas en la vida de Jacob están cambiando, todavía sigue teniendo sus prioridades. Mira qué curioso lo que leemos en Génesis 33, en los versículos 1 al 3, dice así: y alzando Jacob los ojos, miró, y he aquí Esaú venía y 400 hombres con él. Entonces vamos a imaginar la escena. Jacob vuelve a mirar hacia el horizonte, Jacob vuelve a mirar hacia adelante y ve llegar en primera fila a su hermano Esaú y con él a 400 hombres. Y mira lo que hace Jacob. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos sirvientas. Y puso a las siervas con sus hijos delante y a Lea con sus hijos después y a Raquel con José en último lugar. Y él se adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Mira qué interesante. ¿En qué orden Jacob pone a las personas a ir en esa dirección? ¿En qué orden? Porque el orden en que Jacob coloca a las personas habla mucho de su corazón. En primer lugar, dice que pone a ¿quién? Puso a las siervas con sus hijos delante. ¿Quién va en primera línea? Las siervas con sus hijos. No son las esposas. Si alguien tiene que caer, caerán las siervas primero con los hijos. Si alguien es llevado cautivo, serán las siervas con sus hijos. ¿Y quién sigue a las siervas con sus hijos? A Lea y sus hijos después. Es después de las siervas y sus hijos no van sus esposas, va solo Lea y los hijos de Lea con Jacob. ¿Y quién va después? Raquel y José en último lugar. Raquel y José en último lugar. Y esto, ¿sabes qué nos dice? Que si viene un hombre que yo pienso que viene lleno de rabia, de odio, de venganza, y 400 hombres con él, y yo hago una fila, y lo último que pongo es a Raquel y José, aunque no lo diga el texto, claramente nos dice cuáles serán las prioridades de Jacob. En primera fila, las siervas y sus hijos. Si alguien tiene que caer, ellas. En segunda fila, Lea y sus hijos. Y luego al final, Raquel y José. Que José sabemos que será un hijo famoso por algo que va a pasar más adelante en Génesis. Así que cuando un padre dice: hijos, os quiero por igual, el texto al menos demuestra que Jacob no. Jacob puede ser que quiera a todos sus hijos, pero decir os quiero por igual, cualquier hijo hubiera dicho: ¿y por qué solamente Raquel y José están al fondo?
Claramente nuestros corazones tienen preferencias. Y quien niegue eso es mentiroso. El decir que nuestros corazones no generan preferencias es mentira. A veces ni las calculamos, se dan naturalmente, se dan solas. Tú puedes decirme, pastor, amo a toda mi iglesia, y yo te contestaré con toda sinceridad, no a todos igual. Y tú me dirás, no, sí, yo amo a todos mis hermanos por igual. Es mentira. Tú amas a todos tus hermanos, esto te lo creo. Tú amas a tu iglesia, esto te lo creo. A todos por igual, esto no te lo creo. Hay personas que si sabes que se enferman, orarás, y hay personas que como se enfermen, correrás a su casa. Eso es una realidad. Y si queremos mentirnos, jugamos a engañarnos. Pero es como un profesor que siempre miente. Quiero a todos mis alumnos por igual. Mentira. Todos sabemos que todo profesor tiene un alumno que le cae mejor. Pero no lo puede decir. No es moralmente correcto decir al alumnado, este es mi preferido. Porque lo que vamos a buscar es que el resto se llene de odio, se llene de rabia, se llene de envidia, como vamos a ver más adelante con un hijo y sus hermanos. Cuando un hijo solo va a recibir un regalo y el resto de hermanos van a mirar a un padre diciendo, os quiero a todos por igual, pero solo hay una túnica y se la regalo a este. Hermanos, Jacob nos está mostrando sus preferencias. Y cuando pone en última fila a Raquel y a José, está demostrando que el corazón de Jacob tiene preferencias por esa esposa y ese hijo. Y no debemos llevarnos las manos a la cabeza y sorprendernos, porque la preferencia de Jacob por Raquel ha sido desde el principio. Nadie puede decir, pero ¿cómo puede ser? Desde el principio, Lea ha sabido que no fue una elección de Jacob. Lea fue fruto del engaño de Labán, no fue fruto de una elección de Jacob. Y además hemos visto y recorrido Génesis y hemos visto cómo Lea se ha querido ganar el cariño de Jacob de muchas maneras. Y cada vez que engendraba un hijo, ella creía que ahora sí Jacob me miraría. Pero los ojos de Jacob siempre se iban con Raquel. Y hasta este momento, Jacob sigue haciendo declaraciones de amor hacia Raquel, pero también una declaración muy dura hacia Lea. Lea, si alguien tiene que caer, que seas tú y no Raquel. Pero hay una cosa interesante también en el texto. Mira lo que dice. Y a Raquel con José en último lugar, y él se adelantó. A pesar de que pone a las siervas y los hijos primero, a pesar de que pone a Lea y sus hijos después, y luego pone a Raquel y José, el que va adelante, el que se adelanta es Jacob. Él se adelantó. Y además el texto nos da un detalle curioso. Se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. ¿Te imaginas la escena? ¿Ves venir a Jacob? Detrás de él tiene a las siervas y sus hijos, luego tiene a Lea y sus hijos, y luego está Raquel y José, pero él va adelante en el camino y cada ciertos pasos se agacha, se arrodilla, se levanta. Sigue andando, se agacha, se arrodilla y se levanta. Sigue andando, se agacha, se arrodilla y se levanta. ¿Por qué hace eso Jacob? En la cultura oriental, en la nuestra no. Y por eso tenemos que entender que la Biblia no es un libro occidental en su contexto. En la cultura oriental, postrarse era una señal de humillación y respeto. Era una señal de sumisión. Era una señal donde una persona mostraba reverencia. Si tú vas a países asiáticos, te habrás dado cuenta que uno de los gestos que en algunos países asiáticos hacen para mostrar reverencia, respeto, es un saludo inclinándose. Y me pareció leer una vez en un artículo que cuanto más se inclinan, mayor respeto están mostrando. Es como delante de esta persona me inclino un poco, pero si es el presidente me inclino mucho. Y el nivel de la inclinación está marcando el nivel de respeto, el nivel de honra. Eso es propio en culturas orientales. Tú vas a ver en películas de culturas orientales como gente llega a hablar con un rey y lo primero que hace es ponerse en el suelo hasta que el rey le dice, levántate. Por eso
nosotros como creyentes en la Biblia aprendemos que una de las posiciones que como hijos de Dios tenemos delante del Señor es arrodillados. Pastor, ¿hay que ir delante de Dios de rodillas? No es obligatorio. Pastor, ¿hay que postrarse para orar? No es obligatorio. Pero una de las cosas que el contexto bíblico nos muestra es que en ese contexto la posición de arrodillarse es una señal de sumisión. Y a lo largo de la historia, la religión cristiana asimiló esa postura como una señal de sumisión ante Dios. Como si le dijésemos a Dios, no me postro ante el rey, no me postro ante el presidente, no me postro ante nadie, pero ante ti me postro, porque tú sí mereces toda mi humillación, tú sí mereces toda mi rostro en el suelo, tú sí que eres digno de honra, tú sí que eres digno de alabanza, tú sí que eres digno de exaltación. Por eso no creo que sea una práctica que deba perderse entre los creyentes, porque es una señal de devoción a Dios. Obviamente de nada sirve postrar el cuerpo y no postrar el corazón, que es lo más importante para rendir delante del Señor. Pero Jacob está haciendo eso, se está arrodillando, se está poniendo de rodillas y se inclina en el suelo, mostrando a Esaú que él no va con deseo de pelear, que él no va con deseo de contender, que él no va con deseo de buscar guerra, que él va humillado, él va honrando, él va, como hemos visto antes, ¿recuerdan cuando se presentaba tu siervo, tu siervo, tu siervo? Y esa es la actitud que lleva Jacob. Pero algo bonito para mí aquí, que trae una enseñanza a los hombres, una aplicación para los hombres, es el hecho de que Jacob va adelante. Si alguien tiene que morir, que sea él. Que sea él. ¿Saben por qué? Porque los hombres somos llamados a proteger nuestras familias. Él no mandó delante a una mujer, él no mandó delante a una sierva, él no mandó delante a Lea, él no mandó delante a Raquel, él fue delante. Él es el cabeza de familia, él es el cabeza de ese hogar, él es el responsable de Lea, él es el responsable de Raquel y él es el responsable de las siervas. Y los hombres tenemos un llamado a tomar las riendas de la protección de nuestra familia. En Números capítulo 1, mire qué curioso, Números capítulo 1, versículos 1 al 3 dice: el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: haz un censo, mira lo que le dice, haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres. Mira lo que dice ahora, todo varón, uno por uno, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contaréis por sus ejércitos. Mira qué interesante, querían un censo, pero querían calcular algo en particular. Todo varón, uno por uno, de 20 años arriba. Y pone, todos los que puedan salir a la guerra. Querían saber qué ejército tenían disponible. Y para buscar el ejército disponible, no buscaron ni una sola mujer. Porque si alguien tenía que proteger la nación, si alguien tenía que proteger al pueblo, debía ser un varón. Los hombres del pueblo. Y esto es interesante, hermano, porque son principios que no se deben cambiar, no se deben torcer. A lo largo del relato bíblico vemos que el llamado a defender una nación son los hombres y el llamado a defender un hogar son los hombres. No son las mujeres las que tendrían que ir a la guerra por nosotros. No son las mujeres las que deberían defendernos de un asalto. No son las mujeres las que deberían defendernos de un ladrón. No son las mujeres las que deberían defendernos de un violador. Son los hombres los llamados a defender a las mujeres, especialmente los varones a defender su familia. Esos son principios que vemos en la Escritura y Jacob da el primer paso porque si alguien se lleva la primera bala, el primer flechazo es Jacob. Llamados hermanos, esto es un recordatorio a que los hombres somos llamados a portarnos como hombres. En 1 Corintios 16:13 dice: estad alertas, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente. Sed fuertes.
Esa era una frase que en tiempo antiguo escuchabas decir a tus padres: pórtate como un hombre. Eso se decía a los hijos: pórtate como un hombre. Pero es curioso porque hoy la gente ya no sabe lo que es eso. Es triste que por causa de la ideología de género yo he visto a personas salir a la calle y hacer una simple pregunta: señora, ¿qué es una mujer? Y la gente hoy ya no sabe definirlo. Bueno, y empiezan a hablar de sentimientos, de construcción, de ideas, Es tan sencillo como alguien que nació con genitales femeninos y la capacidad de reproducir biológicamente. Cosas así. Es una definición sencilla. Tenemos que tener claro lo que es un hombre y lo que es una mujer, y tenemos que tener claro el rol de un hombre y el rol de una mujer, y tenemos que tener claro lo que es masculinidad y feminidad. Aunque el mundo quiera torcer esa idea en nuestra cabeza, tenemos la responsabilidad como iglesia del Señor, que es llamada a ser columna y baluarte de la verdad, adentro al menos de la iglesia, y exportarlo para afuera, volver a mostrar al mundo lo que es un hombre y una mujer. Y son los hombres, no las mujeres, los que deben proteger sus hogares. Yo sé que está muy bonito el discurso de madre coraje, yo sé que está muy bonito el discurso de yo soy madre y padre. No, no eres madre y padre, eres madre que intenta llenar el vacío de un padre. Tú no vas a ser padre nunca, porque padre es un hombre. Y en esa casa va a haber una carencia. No defendamos y levantemos la bandera en honra a las madres coraje como si fuera una meta. Parece que las animamos a tener que ser madres solteras. No, no fue nunca el diseño de Dios. Esa casa necesita un proveedor. Esa casa necesita un protector. Esa casa necesita un pastor. Y ese rol se lo ha encomendado Dios al varón. Y Jacob ha tomado la iniciativa, ha dado un paso adelante, se ha portado como un hombre, se ha portado como otro hombre en la Biblia que en un momento de encrucijada religiosa se levanta ante una nación y dice: vosotros podéis servir a quien queráis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él no hizo un censo, él no pidió votos a su familia, él no preguntó a sus hijos a quién querían servir, no. Él era el cabeza de hogar y él tomó la decisión por su familia: yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, debemos aprender de esta pequeña actitud de Jacob, no solamente en el hecho de sus preferencias, sino en el hecho de hacernos esa pregunta: ¿hemos tomado las riendas de nuestra casa? ¿Nuestras mujeres se sienten seguras con nosotros? ¿Nuestros hijos se sienten seguros con nosotros? ¿Estamos al frente de nuestro hogar? Pero yo quiero llamarte a una cosa. Tú te puedes sentir seguro porque dices: yo no veo peligro, vivo en Barcelona. Bueno, se está complicando la cosa, pero bueno. Vivo en España, estoy seguro. Hay otros peligros. La tele es un peligro, la escuela es un peligro, las amistades de este mundo son un peligro, la radio es un peligro, la música es un peligro, la ideología de género es un peligro. No solo tienes que defender físicamente a tu familia, también tienes que defender ideológicamente a tu familia, emocionalmente a tu familia, espiritualmente a tu familia. Hombres, den un paso al frente y defiendan su casa como Jacob estaba dispuesto a hacer. Defender a los suyos. Velar porque su casa estuviese protegida, no solo físicamente, no solo económicamente, en todos los sentidos. Porque los peligros no son solo físicos, son otros mucho peores. Hay gente que ha perdido a sus hijos y nadie le puso a sus hijos la mano encima. Los perdió de otra manera. Debemos proteger nuestros hogares. Pero ahora viene la parte bonita de esta historia. Porque Esaú, que todo el mundo creía que llegaría vengativo, que todo el mundo creía que llegaría con odio, que todo el mundo creía que llegaría con rabia, no. Esaú prefiere la reconciliación que la venganza. Génesis 33, versículos 4 al 11 dice: entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. ¿Tú te imaginas a Jacob viendo a su hermano venir corriendo? ¿Te imaginas a Jacob yendo? Lo último que recuerda Jacob es: en cuanto muera papá, te degollo vivo, te mato. Y va corriendo Esaú. Yo me imagino a Jacob diciendo: hasta aquí llegué. Y de golpe lo abraza. Hermano, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pensaría Jacob? ¿Qué pensaría Jacob?
¿Qué pasaría por su cabeza? ¿Qué sentiría su corazón? Porque lo que menos esperaría es eso, pero dice que corrió a su encuentro y lo abrazó y echándose sobre su cuello, lo besó y lloraron. Yo no sé si Jacob lloró de nervios o de emoción, pero lloraron. Esaú el pagano, Esaú el malvado, Esaú el tirano, Esaú el no escogido por Dios, lo abrazó, lo besó y lloraron. Qué triste cuando hasta los paganos hacen lo que se espera de los cristianos. Qué triste cuando en la iglesia tenemos que pedir que la gente se reconcilie, cuando en la iglesia tenemos que pedir que se abracen y el mundo lo hace para darnos una lección. Vosotros los de Dios con rencor y hasta los paganos a veces perdonan. Cuando veo que un pagano, cuando veo que un infiel, cuando veo que un impío hace esas cosas, me pregunto, y yo me jacto ante el mundo de nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra, y yo estoy orando para no tener rencor de mi hermano de la iglesia, que seguro no me ha hecho lo que Jacob le hizo a Esaú. Esto nos enseña mucho y nos hace preguntarnos cosas. Dice, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos que vienen contigo? Y Jacob respondió, son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. Mira qué interesante porque Jacob sigue hablando con ese lenguaje de siervo, sigue mostrándose humilde. Pero hay otra cosa bonita, ¿no? Estos son los hijos que ¿quién? Que Dios en su misericordia le ha concedido a tu siervo. No olvides que cuando te pregunten ¿quiénes son esos? Esa es la respuesta. Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado. Uno, no los he ganado yo, me los ha dado Dios. Y dos, no me los merezco, son un regalo del Señor. Son los hijos que en su misericordia Dios me ha dado. Hermano, valora las cosas cuando empieces a ver que no son tuyas. Cuando empiezas a ver que son un regalo. Cuando empiezas a ver que te las ha concedido el Señor. Mira qué respuesta tan bonita. Son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. Dice, entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. ¿No ves? Nuevamente una posición de inclinarse en señal de reverencia. Dice también, Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Y después José se acercó con Raquel y se inclinaron. Y dijo Esaú, ¿qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? Y él respondió, hallar gracia ante los ojos de mi Señor. Lo único que pide Jacob es, solo quiero hallar gracia ante tus ojos. No quiero problemas, quiero que estemos bien, quiero que estemos en paz, no quiero pleito, quiero hallar gracia ante tus ojos. Y mira lo que dice. Pero Esaú dijo, tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Mas Jacob respondió, no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios, y favorablemente me has recibido. Acepta, te ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido y porque yo tengo mucho. Y él insistió y él aceptó. Así que cuando Esaú le pregunta a Jacob, ¿qué es todo esto que tienes? ¿Y qué es todo esto que traes? Recuerdan que Jacob trajo un regalo, que Jacob había mandado a sus siervos con un regalo. ¿Y qué le dice Esaú? Ni siquiera quiere el regalo. Mira qué manera de perdonar. Mira qué manera de no guardar rencor, que ni siquiera quiere el regalo de su hermano. A Esaú no le hacía falta. Esaú tiene 400 hombres. Entiendo que deben haber mujeres. Entiendo que deben haber niños. No creo que sean poca gente. Cuando el texto dice que Esaú va con 400 hombres, que nadie piense que era un hombre y 400 más vagando por las llanuras, solo machos por ahí. Es que fueron delante los hombres nuevamente porque seguramente mujeres y niños se habían quedado en la retaguardia. Así que Esaú había crecido como pueblo, tenía gente, tenía bienes, tenía posesiones, y el corazón de Esaú ha perdonado de tal manera a su hermano
que incluso no quiere el regalo, pero Jacob insiste en dar el regalo. Y Jacob ha dicho una expresión que yo no sé si la han percibido, pero es curiosa. Dice, toma el presente de mi mano porque veo tu rostro como ve uno el rostro de Dios y favorablemente me ha recibido. Jacob no quiere decir que vea a Esaú como Dios. Y Jacob no quiere decir que vea a Dios en Esaú. Lo que Jacob está expresando es que de la manera que Dios muestra su favor hacia los hombres, y los hombres tienen la costumbre de responder con una ofrenda en gratitud a Dios, de la misma manera Jacob ve a Esaú mostrando su favor y quiere responder con una ofrenda. Él solo está equiparando la actitud de ofrendar por un favor recibido. Cuando tú ofrendas al Señor, es un acto de gratitud, ¿no? Hermano, que yo espero que lo entiendan. Las cosas que ven en la Biblia como ofrendas, sacrificios, diezmos, esto no lo inventó el pueblo judío. Si ustedes estudian las religiones que habían entonces, en aquel contexto, religiones paganas también tenían ofrendas y sacrificios y diezmos. Era común en otras religiones. Lo que el Señor lo define para él también, para su pueblo, de una manera que el Señor regula. Pero que nadie piense, solo los judíos ofrendaban algo, solo los judíos hacían sacrificios, solo los judíos presentaban sus diezmos. No, religiones paganas de aquel entonces. Hasta hoy hay religiones que a sus deidades presentan ofrendas. Si ustedes buscan un poco, conocerán, ¿no? Alguna religión tipo santería o quizá los budistas, que van presentando esas ofrendas de fruta, de alimentos a las deidades. Entonces, los hindú, suelen llevar también esas ofrendas a sus montones de deidades. Así que el presentar ofrendas, sacrificios, es algo común en todos los ámbitos religiosos. En todos los ámbitos religiosos. Entonces, lo que Jacob está diciendo, que así como es común cuando Dios te muestra favor, tener un gesto de gratitud con una ofrenda, cuando Jacob dice, veo tu rostro como el rostro de Dios y como me has tratado favorablemente, por favor, recibe mi ofrenda, lo único que está queriendo explicar Jacob es que él solo ve el favor que le está dando Esaú y la manera como quiere agradecerlo es con su regalo, es con su ofrenda. Y finalmente, después de insistir, Esaú lo acepta. ¿Qué podemos, a modo de aplicación, encontrar en este pasaje que acabamos de leer ahora, en este fragmento? En primer lugar, que la gracia de Dios se manifiesta a veces aún en nuestros enemigos. Proverbios capítulo 16, versículo 7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. Ojo, que nadie tome el libro de Proverbios y cometa el error de mucha gente de creer que el libro de Proverbios son recetas que siempre funcionan. Si hago A, sale B. Por ejemplo, instruye al niño en el camino en que debe andar y, ¿qué dice? Nunca se apartará de él. ¿Eso pasa siempre? No. Hay niños que son instruidos en el camino y se apartan. Proverbios no es un libro de recetas infalibles. Proverbios es como si un hombre hubiese salido a la calle a hacer encuestas y hubiese dicho, de los niños que son instruidos en el camino de Dios, muchos al final acaban ahí. Si uno no es perezoso, al final le va bien. El que guarda en el tiempo de la cosecha, cuando llega el invierno, siempre tendrá. El que es generoso con el pobre, el Señor no se olvidará de él. Pero no significa que, ay Señor, yo he dado todo a los pobres y ahora a mí no me está llegando. Tu palabra dice que no son reglas infalibles. Son como si hubieran hecho estadísticas. Las estadísticas muestran porcentajes, cosas que pueden pasar y que son comunes que pasen, pero no significa que el 100% de los momentos, de los casos suceden.
pero sí que te quiere guiar a hacer esas cosas. Te quiere guiar a instruir a tu hijo en el camino del Señor para que haya un porcentaje mayor de posibilidades de que no sea parte de él. Porque si no lo instruyes, obviamente no sabrá ni qué es ese camino. Ahora, quiere decir aquí Salomón en Proverbios 16:7 que si yo vivo bien la vida delante del Señor, ¿todos mis enemigos estarán en paz conmigo? No. Pero es Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, guiándonos a vivir una vida recta, una vida digna, porque muchas veces afecta incluso a la manera como los enemigos nos tratan. Son muchas las ocasiones que una persona, siendo honesta, haciendo lo que es correcto a los ojos de Dios, al final un enemigo desiste y dice, no, déjalo ya, pasa de él. Y deja el pleito, y deja la pelea, y deja la contienda. Muchas veces pasa. Ahora, cuando nosotros miramos el relato de la Escritura, les pregunto yo, ¿hemos encontrado alguna vez a un rey pagano que decía, he hallado gracia delante de tus ojos, como el caso de Abraham con un rey, con un gobernador? Sí, el Señor en su soberanía muchas veces mueve el corazón incluso de los impíos para que miren con gracia hacia nosotros. ¿Cuántos de nosotros Dios puede haber movido el corazón de un jefe impío para que nos diera a nosotros el trabajo? ¿Cuántas veces el Señor puede haber tocado un corazón para decir el trabajo para él? Y no sabe por qué, pero le has caído bien, le has caído en gracia y dice, mira, me ha gustado, el trabajo es tuyo. Y tú sales de allí diciendo, Señor, gracias, porque tú has hecho que me mire con gracias. Y esto nos recuerda algo. El Señor no es soberano solamente sobre su pueblo. El Señor es soberano sobre todo el mundo. ¿Quién te ha dicho a ti que Dios solo puede tocar el corazón de creyentes? Dios puede tocar cualquier corazón, porque Dios gobierna el universo. Todas las cosas están bajo su dominio. Ahora, este pasaje obviamente nos da también una lección importante. Nos recuerda que somos llamados a perdonar. Ahora no quiero que miremos a Jacob, por un momento quiero que miremos a Esaú, a quien le intercambiaron la primogenitura y a quien le robaron su bendición. Miremos a Esaú. Y Esaú nos recuerda que tenemos un llamado a perdonar, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13 dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión. Mira lo que tenemos que tener en nuestra vida, hermanos. Compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Soportándoos unos a otros. ¿Sabes por qué me vas a tener que soportar? Porque te voy a fallar. Hermano, solo hay que soportar a alguien que me hace la necesidad de soportarlo. ¿Y por qué cada vez que tenemos que soportar a alguien, cada uno toma su camino? ¿Por qué cada vez que toca soportar, le pedimos a Dios, hazme más como Cristo? Llega un problema en la iglesia y no actuamos como Él. Si Dios nos brinda cada día situaciones en nuestras relaciones para ser más como Cristo. Es como quien le dice, Señor, dame más paciencia, y el Señor te alarga un tiempo más sin trabajo. Ay, Señor, no puedo más, ¿no querías paciencia? ¿Cómo voy a darte paciencia si no es con estas situaciones? El Señor te regala oportunidades. Tú no le pides al Señor, hazme más como Jesús. Dame más misericordia, hazme más humilde. Ok, mañana mismo el hermano te falla. Tienes la oportunidad de ser como Cristo. Hermano, ¿cuándo vas a ser como Jesús? Cuando la gente te va a fallar. Cuando la gente no va a dar la talla, cuando la gente te va a traicionar, ahí tienes la oportunidad que tanto le pides al Señor de ser como Cristo, de poner la mejilla ante el traidor de Judas, de amar al Pedro que te niega, de tener paciencia con el incrédulo de Tomás. Nos cansamos de pedir a Jesús, de pedir al Señor que queremos ser más como Cristo y tenemos cada día oportunidades que mismo el Señor nos prepara. Cosas tensas en el trabajo, una tensión en casa, una tensión en la iglesia. Y es el Señor diciéndome, no querías ser más como Jesús, ahora tienes el escenario. O sea, me pides que quieres ser más como Jesús, pero quieres que a tu alrededor todos sean Jesús. No, para hacerte más como Jesús voy a poner un Pedro, voy a poner un Judas, voy a poner un Tomás, y ahí vas a poder ser como Cristo. El problema es que
cuando los otros no dan la talla, nosotros tampoco la damos. Porque cuando los otros no dan la talla, nosotros deberíamos darla, ¿no? Tanto que nos ofende que no den la talla, pues nos toca darla. ¿Cómo? Perdonando, amando. Así que déjame decirte algo. Aquí nadie da la talla, parece. Ni el que ofende, ni el ofendido. Porque la única manera de dar la talla es mansedumbre, paciencia, soportándoos y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, mañana vas a tener la oportunidad de ser como Jesús. Pero no pienses que eso significa que va a ser un día fácil. No hay oportunidad más bonita de ser como Jesús que el día más difícil de todos. Porque hay que imitar a Jesús incluso en los momentos que parecen nuestro propio Getsemaní. Momentos de agonía, momentos de dolor, ahí también debemos ser como Cristo. ¿O vas a dejar de orar y decirle al Señor que te haga como Jesús? Pero si realmente quieres ser como Jesús, amado hermano, tienes oportunidades todos los días. Lo que pasa es que para ser como Jesús no puedes ser tú. Tienes que morir. Tienes que negarte. Cada día que te pase algo difícil en la vida, que te fallen, que te traicionen, que te mientan, que el jefe te trate mal, que el cliente te hable estúpido, cada día tienes dos oportunidades, dos decisiones, dos elecciones, o la elección de ser tú o la elección de ser Jesús. Pero los dos no van a actuar. O actúas como tú o actúas como Cristo. Si actúas como Cristo, tú mueres. Y si actúas como tú, Cristo no aparece. Pero te aseguro una cosa, no sé cómo será tu día mañana, pero estoy convencido que vas a tener alguna oportunidad. Cuando nos llamaron a morir a nosotros mismos, no fue una vez. Fue todos los días. Hermano, no sé tú, pero a mí no me costó dejar el alcohol. Y no me costó dejar algún vicio como el tabaco. A mí no me ha costado dejar de ir a discotecas. A mí no me ha costado dejar de salir por las noches. ¿Acaso lo extrañas? ¿Sabes lo que me cuesta? Y me sigue costando. Me sigue costando negarme. Me sigue costando no hacer lo que me apetece. Me sigue costando no hacer lo que muchas veces la carne me pide. Me cuesta morderme la lengua. Me cuesta pagar el mal con bien. Me cuesta esas respiraciones profundas que hago a lo largo del día muchas veces como... Me cuesta. Tengo que hacer esa respiración muchas veces. En la iglesia, con mi familia. Pero cada vez que hago esa respiración, me estoy diciéndole al Señor, me quiero morir. No me cuesta demasiado, pero ayúdame a morir, porque como o respiro para adentro o salto para afuera. Es la batalla más difícil que tenemos. Actuar como Esaú actuó es difícil. Es difícil. Es dejar al lado la herida, es dejar a un lado el rencor, es dejar a un lado la rabia, la venganza y poner el amor. Y no es un Esaú que dice, bueno, lo perdono cada uno por su lado. No, un Esaú que se ha tirado al cuello, que lo ha besado, que te puedo ayudar, hermano. O sea, no es ni siquiera ese perdón mediocre que a veces damos nosotros, de te perdono, pero cada cual por su camino. No, es un perdón de verdad. Es el perdón que abraza otra vez, es el perdón que besa otra vez, es el perdón que ayuda otra vez. Porque al final, perdonar significa devolverle en tu corazón el lugar que tenía a la persona que te ofendió antes de haberlo hecho. Es que el esposo que te falló vuelva a estar en tu corazón en el mismo lugar que estaba antes de esa falla. Eso es lo que consigue el perdón. Y nadie dijo que sea fácil.
Pero hermanos, el perdón es tan importante en nuestras relaciones, nuestra reconciliación es tan importante que incluso precede a una buena adoración. En Mateo 5, 23 y 24 dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermano, no quiero ahora que nadie diga, pues nada, 6 meses me tiro sin ofrenda. No es la gracia de este texto. La gracia de este texto no es que conserves tu rencor y tu ofrenda hasta el último día de tu vida. La gracia de ese texto es animarte a que no llegue hasta mañana ese rencor. Es como cuando el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. El Señor no quiere el rencor enquistado en nuestros corazones. La Biblia entera, es que hermanos, la Biblia es un libro de perdón. Es una historia de perdón. Es un plan de perdón. Y si nosotros decimos ser los hijos del Dios que perdona, ¿cómo vamos a ser los hijos rencorosos de un Dios perdonador? No representamos bien a Dios con el rencor porque servimos al Dios que cuando los pecados son muchos, su gracia es mayor. Y si la falta es mucha contra ti, tu gracia debe ser mayor. ¿Quieres ser más como Jesús? Cuando te fallen horrible, derrama gracia, porque es lo que Jesús hace contigo. Nuestras faltas contra Dios fueron más grandes que las faltas de cualquiera contra ti. Pastor, pero tú no sabes lo que me han hecho. Lo que sea es menos que lo que hemos hecho nosotros contra el santo Dios. Y nos amó de tal manera que en aquella cruz el justo y perfecto Hijo de Dios fue sacrificado como cordero para que tú y yo tengamos perdón. Y ahora, después de abrazar esa cruz y decir gracias, a mí me ofenden y yo digo para ti no. No, hermano. Pastor, cuando a mí me preguntan, pastor, estoy orando para conseguir perdonar, para un momento de orar. ¿Cómo que paré de orar? Ve a leer el Evangelio. Ve a leer, me parece que estás muy enfocado en ti, en tu oración, porque estás orando diciendo, Señor, me duele, estoy triste, ayúdame. Estás pensando solo en ti y en tu dolor. Ve a la cruz, lee lo que pasó en aquella cruz, recuerda lo que pagaron por perdonarte a ti. Y después de leer sobre la muerte de Cristo, ve y perdona, porque te va a costar menos. Cuando te duela lo que te han hecho, no pienses en ti, piensa en Jesús. Y recuerda lo que le hemos hecho a nosotros. Siempre es nosotros y nuestro corazoncito egocéntrico de, ay Señor, trata con mi corazón para... ¿Qué trata? Ve a la cruz. Esa oración no debería ni estar haciéndola. Tu corazón debería derramar perdón. Ve a la cruz, recuérdate el Evangelio. No hay mayor mensaje para todo en esta vida que el Evangelio. Pastor, quiero luchar por santificarme. Mira la cruz, mira lo que costó el pecado y lucha contra el pecado. Ah, pastor, quiero conseguir perdonar a mi familia, a mi esposa. Ve a la cruz y ahí vas a ver lo que es perdonar. Ah, pastor, yo quiero conseguir ser más humilde. Ve a Cristo. Si es que en Él está toda la respuesta a cualquier área de tu vida. Cualquier lucha que tú tengas, dime la que sea, te llevaré a la cruz y ahí encontrarás un ejemplo. El Evangelio no es un mensaje que debemos recordar una vez para ser salvos. El Evangelio es el mensaje que nos debemos seguir predicando todos los días de nuestra vida. No hay mayor motivación para la santidad, no hay mayor motivación para el perdón, no hay mayor motivación para la humillación que la cruz. Por eso Pablo lo tenía muy claro. Nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Nadie necesita otra cosa que el mensaje de la cruz. Pero ahora va a pasar algo que nadie piense que es fruto del rencor, pero Jacob y Esaú van a tirar cada cual por su camino. Pero no es rencoroso esto. Génesis 33, 12 al 17 dice, entonces Esaú dijo, pongámonos en marcha y vámonos, yo iré delante de ti. Pero él le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando.
Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelántese ahora mi señor a su siervo, y yo avanzaré sin prisa, al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. Y Esaú dijo: permíteme dejarte parte de la gente que está conmigo. Pero él le dijo: ¿para qué? Halle yo gracia ante los ojos de mi señor. Aquel mismo día, regresó Esaú por su camino a Seir, y Jacob siguió hasta Sucot, y edificó una casa, e hizo cobertizos para su ganado. Por eso el lugar se le puso el nombre de Sucot. Ahora, hay una cosa curiosa, yo no sé qué tan cierto será. Algunas personas creen que la conversación de Jacob es sincera. Los niños están muy tiernecitos, las vacas están pariendo, las ovejas están recién paridas. Si yo me pongo a correr detrás de ti con todo tu ejército hacia Seir, se me van a morir por el camino. Pero lo que choca a muchos es que cuando Esaú tira para Seir, vuelve atrás, Jacob va a Sucot, que está en otra dirección. Y Jacob le había dicho: ve tirando, que yo voy detrás y te sigo. Y algunos piensan que lo que Jacob estaba haciendo era quitarse a Esaú de encima. Hermano, Jacob está cambiando. Pero la historia de Jacob nos recuerda algo. Que la elección de Dios es por gracia. Porque se le acaba de tirar el hermano al cuello, lo besa, lo abraza, le dice: te dejo mis hombres. ¿Te has dado cuenta? Le dice: te dejo mis hombres aquí para que estén contigo, para que te eche una mano. Y Jacob: no, es que ya puedo yo, ya he dado mucha gracia. Ve por ahí, ahora te alcanzo. Tiramos para allá. No, en serio, el pagano abrazando, besando, queriendo ayudar. Y el escogido de Dios, como aquel que se lo quita de encima. Hermano, dos realidades. Una, la elección de Dios es por pura gracia. Mirando a Jacob y Esaú, Dios no elige a los más buenos. Dios no elige a los mejores. Hermano, tú no estás aquí porque los que están fuera son peores que tú. Ahí fuera hay mejores maridos a veces. Ahí fuera hay mejores trabajadores a veces. Ahí fuera hay mejores mujeres con mejor carácter a veces. Y esto nos recuerda lo que enseña la Escritura. Lo vil y despreciable de este mundo escogió el Señor. Dios no escogió a Jacob porque dice: no, yo sé que Jacob acabará siendo bueno. No, si Dios no hace una obra en Jacob, Jacob sigue siendo el mismo tramposo, mentiroso y egoísta de siempre. Dios no te escogió a ti porque creía que eras un diamante en bruto con mucho potencial y que al final brillarías. No. Dios escogió vasos de barro llenos de maldad, y la única bondad que se va viendo en nosotros es la obra santificadora de Dios en nuestras vidas. La primera cosa que tenemos que ver con las actitudes de Jacob es que la elección de Dios es soberana y por pura gracia. Y la segunda cosa, los escogidos de Dios también pecan. No practicamos el pecado, hermanos, pero no estamos todavía en una condición de gloria. Y todavía batallamos con nuestra vieja naturaleza. ¿Sabes con qué va a batallar Jacob? Con el Jacob mentiroso, con el Jacob tramposo, con el Jacob que para no tener un problema cuenta una historia, cuenta una milonga y se va por otro lado. Como tú y como yo, todavía tenemos tendencia a volver a ser los mismos. Tenemos tendencia a que el mal carácter aflore, a que la mentira salga, a que lo que sea que tú tenías antes todavía asome un poco la cabeza. Por eso, hermano, abraza a Cristo, revístete de Jesucristo para luchar con esa vieja naturaleza. Ya no eres el mismo, eres una nueva criatura, pero hasta que tengamos un cuerpo glorificado todavía tenemos una batalla contra los miembros de nuestro cuerpo. Y debemos buscar mucho del Señor para ir batallando y mortificando los deseos de nuestra carne.
Hemos visto en este pasaje, en este fragmento de ahora, que cada uno toma un lugar, un camino. Esaú vuelve a Seir, que pasa a ser la tierra de los edomitas. Deuteronomio 2:12 dice: los horeos habitaron antes en Seir, pero los hijos de Esaú los desalojaron y los destruyeron delante de ellos, y se establecieron en su lugar, tal como Israel hizo con la tierra que el Señor les dio en posesión. Así que Seir era el lugar que estaba habitado por otras personas, pero Jacob y Esaú con sus hombres lo arrollaron todo, lo destruyeron y tomaron posesión de ese lugar. Una tierra donde vivirían los edomitas, que si seguimos leyendo, y como ya hemos dicho, después de Génesis iremos por Éxodo, si seguimos leyendo nos encontraremos que ese pueblo, los edomitas, fueron enemigos del pueblo de Dios. Les pusieron tropiezo, no les ayudaron a pasar algunas veces por su tierra, fueron bastante amenazantes para con ellos, y finalmente Dios trató duramente con los edomitas. Y eso nos muestra que más allá de la historia, al final Dios cumple su promesa. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero Jacob se dirige en otra dirección y acaba en un lugar al que llaman Sucot. Y se edificó allí una casa e hizo cobertizos para su ganado. Sucot es el lugar de tiendas. El lugar de tiendas. No se edificó una casa de hormigón, no se iba a quedar ahí toda la vida. Era un lugar de transición. Hicieron cobertizos, hicieron tiendas. Hasta el día de hoy, judíos celebran una fiesta que tiene por nombre Sukkot. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las tiendas, una fiesta donde ellos celebran el cómo han sido sustentados en tiempos de peregrinaje. En Génesis 31:3 recordamos una cosa. Entonces el Señor dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. Ahora, ¿por qué Jacob no fue detrás de Esaú? Vemos que Jacob tenía un destino ya marcado por Dios. Jacob no podía ir a Seir, porque Dios le había dado una orden a Jacob: ve a dónde. Ve a tu tierra, ve a la tierra de tus padres, vuelve a casa, vuelve a tu hogar. Y lo que Jacob ha hecho no es simplemente que por enemistad con su hermano y por rencilla no quiere ir con Esaú. Jacob ha tomado otro camino porque Jacob está dirigiéndose hacia donde Dios le ha dicho. Que quiero hacer un alto para ponerles como ganas del mensaje de la semana que viene. Porque Jacob finalmente decide instalarse cerca de donde Dios ha dicho, pero no donde Dios ha dicho. Desobedeciendo la orden de Dios. Jacob, de camino hacia donde Dios le ha dicho, decidirá parar en otro lugar que le gustó. Y la semana que viene veremos cómo en ese lugar donde no debía haber parado, donde no debía quedarse, violaron a su hija. Y pasó una gran desgracia. Pero también sabemos algo, amados hermanos. Nosotros, como Jacob en esa travesía, nosotros también estamos en un peregrinaje. Dios tomó a Jacob y le dijo: Jacob, vuelve a casa. Y de alguna manera nosotros los creyentes tenemos una instrucción de parte de Dios: camina volviendo a casa. Camina hacia la gloria. Hermanos, nosotros debemos vivir como extranjeros, según dice Pedro en 1 de Pedro 2:11, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Amados hermanos, nosotros, así como Dios le dijo a Jacob: ve hacia la tierra prometida, ve hacia la tierra de tus padres, nosotros, el Señor nos da una instrucción: vive con los ojos puestos en la ciudad celestial, vive con los ojos puestos en tu morada eterna, vive con los ojos puestos en tu destino final. Y cuando vives con los ojos puestos allí, vivirás absteniéndote de deseos carnales que combaten contra el alma. No te distraerás en el camino, no pararás en otras ciudades, no te distraerás con cosas secundarias, siempre que vivas con los ojos puestos en la morada eterna hacia donde todos vamos. Pero llegamos a la recta final del camino y cerraremos hoy con eso. Jacob y su familia llegan a Siquem.
Génesis 33, versículo 18 al 20 dice: y Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram, y acampó frente a la ciudad. La parcela de campo donde había plantado su tienda la compró de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y levantó allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. No fue el único que hizo un altar en Siquem. En Génesis 12, 6, 7 dice así: y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Dios se le apareció en Siquem a Abraham y Abraham edificó un altar. Pero hay una diferencia. Ahora vemos a Jacob edificando un altar al Señor, pero ha hecho algo. No sé si se han dado cuenta, ha comprado la tierra. En Sucot hizo tiendas, pero en Siquem ha comprado la parcela. Cuando quieres instalarte definitivamente, compras el lugar. Era una señal de que voy a hacer aquí morada. Pero tristemente no era el lugar donde debía ser morada. No debía ser el destino final para Jacob. La historia de Jacob, y concluyo con esta reflexión para nosotros, hermano, es una historia de un hombre escogido por Dios, pero que le podría haber ido mucho mejor si hubiera hecho caso a Dios. Hermano, que tú seas hijo de Dios, que Dios te haya escogido por su gracia, no significa que todo te va a salir bien si lo haces a tu manera. Dios va a tratar contigo como un padre que disciplina a un hijo, Él lo hará. Y finalmente tú vas a parecerte más a Jesús. Pero te iría mucho mejor si hicieses siempre lo que Dios pide. Hermano, nuestros matrimonios irían mucho mejor si obedeciésemos las instrucciones de Dios. Nuestra familia iría mucho mejor si hiciésemos caso a las instrucciones de Dios. Yo como hombre me iría mucho mejor si fuese como Dios dice. Si yo tengo un día un problema con Clicia, ¿saben por qué es? Porque no habrá hecho alguno lo que tenía que hacer como hijo de Dios. Es sencillo. Si yo me paro a pensar, y lo hago humildemente delante de ustedes, y cada uno puede pensar lo mismo y creo que llegará a la misma conclusión. Cualquier problema o pleito que yo haya tenido con mi mujer, si yo lo analizo es porque uno o el otro no actuó como Dios manda. Si yo tengo un problema con un hermano y lo analizo es porque uno o el otro no actuó como Dios manda. Si yo tengo un problema con mi iglesia y lo analizo es porque uno u otro no actuó como Dios manda. Al final veo una clara conclusión. Puedo ser un hijo de Dios, pero yo mismo me busco problemas como Jacob se busca problemas. Era tan fácil como hacer otra tienda en Siquem y seguir el camino hasta donde tenía que ir, haciendo caso a Dios. Cada vez que un Jacob para donde no tiene que parar, la semana que viene veremos lo que le pasa a su hija. Cada vez que un Sansón cuenta lo que no tiene que contar, acaba ciego. Cada vez que un David mira lo que no tiene que ver, acaba con una familia destrozada y casi perdiendo un reino. Pueden ser hombres que Dios ha dotado de dones. Pueden ser hombres que Dios ha dotado de un reino. Pueden ser hombres que Dios ha dotado de su favor. Pero cuando deciden no hacer lo que Dios manda, pagan las consecuencias. Existe entre los cristianos una idea equivocada de como soy hijo de Dios, ya el pecado no tiene consecuencias, las llevó todas Cristo. No funciona así. Cristo perdonó todos nuestros pecados, pero las consecuencias de nuestra desobediencia se viven en carne propia en esta vida también. Hermano, tu vida es una vida llena de la gracia de Dios. Y por mucho que le has fallado después de conocerle, Él sigue mostrando su gracia. Pero te iría mucho mejor si le obedecieras en todo. Jacob es una historia llena de gracia, como la nuestra. Pero también es la historia de un hombre, como nosotros, que está en proceso de santificación.
y en ese proceso hará cosas de las que va a pagar las consecuencias, como una hija violada que veremos la semana que viene. Y muchos de nosotros, en ese proceso de santificación, podemos herir personas con cosas que hacemos mal, podemos romper hogares. Hermano, busquemos del Señor, no abusemos de su gracia. Y que cuando miremos a la cruz, no solo veamos perdón, sino también cuánto Dios odia el pecado, hasta el punto que nos ayude a odiarlo de la misma manera. Hermano, en tus oraciones dile al Señor, Señor, yo no quiero sentirme mal por el pecado, yo quiero odiar el pecado. Yo quiero aborrecer el pecado, yo no quiero solamente sentirme mal, yo no quiero solamente saber que hice mal, yo quiero aborrecer pecar. Yo quiero que pecar me desgarre el corazón. Yo quiero que pídele a Dios, Señor, déjame ver el pecado como tú lo ves. Ya está. Y que Dios te conceda por su gracia poder contemplar el pecado desde los ojos de su santidad. Y que así lo veas tú. Para que valores cuánto te ha perdonado, cuánta gracia ha tenido. Y también tengas, como Esaú ha mostrado siendo un impío pagano, un poco más de gracia con los que te fallan a ti. Recuerda, cada vez que alguien no dé la talla contigo, tienes la oportunidad de dar la talla tú o de no darla también. Cada momento que alguien te falle es una rica ocasión para mostrar a Cristo. Y si tanto queremos ser como Él, pues en cada falta de la gente tenemos una ocasión para mostrar a Cristo y no nuestro propio corazón. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por todas las aplicaciones que hemos podido traer a nuestra vida y a nuestro corazón en este día. Señor, no permitas que nuestros corazones alberguen amargura, rencor y rabia, Señor, sino más bien que podamos ver a Esaú, Señor, y podamos perdonar como él hizo. Podamos, Señor, llevar la venganza afuera, incluso dejártela a ti, pues tu palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero nosotros, Señor, ayúdanos a compartir un poco de esa gracia que hemos recibido, Señor. Y que así como hemos sido perdonados, que seamos capaces de soportar y perdonarnos unos a otros también. Te pedimos, Señor, que nos hagas más como Cristo y te pedimos que nos ayudes porque tendremos muchas ocasiones de aquí en adelante para manifestar a Cristo. Y te rogamos que en esos momentos podamos morir a nosotros mismos para que sea Cristo el que aparezca. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.